Yo recuerdo que siendo muy niño, mi gusto musical, especialmente en lo que se llama la música leyera o música pop, llamémosle así, fue muy influenciado por mi tía Graciela, Chelita. Y recuerdo que ella me enseñó un cantante francés que se llamaba, porque murió, Joe Dassin. Y Joe Dassin tenía una canción que tal vez es de las más hermosas, que se llama en español A ti. Y en una de las estrofas, Dassin decía algo así como: a las virtudes que enseñé y a los defectos que oculté. Y creo que casi todos los seres humanos vivimos alrededor de eso, de mostrar virtudes y ocultar defectos, lo cual Dios no nos ha llamado a eso. Los defectos de carácter, la Biblia le llama pecado. No son un pequeño defectico, son pecado. Por eso no podemos vivir perfectamente. Pongo un ejemplo: la persona que es de mal genio dice: es que yo soy así. Y el mal genio es un pecado que afecta a las demás personas. Solo por citar algo. Miren, la Escritura nos habla de la necesidad que tenemos de presentarnos delante del Señor, confesándole a Él nuestro pecado y haciendo una especie de restitución por aquellas cosas, por aquellas transgresiones que nosotros cometemos. En la Biblia hay un ejemplo que es el que estamos viendo en el libro de Josué, en el caso de Acán. ¿Se acuerdan? El que tomó el metal, el oro, el manto babilónico y demás. El libro de Josué nos presenta esa realidad, ese relato, y nos puede servir muchísimo de ilustración para la iglesia de cómo manejar el pecado a pesar de lo particular, de lo específico del pecado de Acán y de cómo afectó al pueblo. Quiero invitarle en esta mañana a que abra su Biblia en Josué capítulo 7. Vamos a leer bastantes versículos, desde el versículo 13 al 26. Por lo menos no me salgo de la regla de Calvino de los 16 versículos. Vamos a leer en el capítulo 7, desde el versículo 13 hasta el 26. Dice la palabra del Señor: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel no podrá hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos
un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por tanto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Pueden sentarse. Hasta ahora habíamos visto que el Señor le había dicho a Josué que sacara el anatema, porque si el anatema no salía de medio del campamento, Israel no iba a poder avanzar en el propósito de Dios, que era conquistar la tierra para que Dios estuviera allí como el Dios de los israelitas, y los israelitas pudieran tener una preciosa y maravillosa comunión con ellos. En los versículos que leímos ahora, en primer lugar, vemos que Dios ordena al pueblo que se santifique, y tal expresión tiene como primer significado el ser apartado para Dios y para su servicio, pero como segundo significado el purificarse. Y creo que el versículo 13 habla particularmente o especialmente de purificarse. De todos modos, cuando lleguemos a ese primer punto, vamos a hablar del doble significado de la santificación allí. Un segundo aspecto, y no menos importante en el relato, es que Dios ofrece al pueblo, ofrece a Josué, decirle por qué razón ellos habían sido castigados, mostrar al culpable y ofrecer una solución. Posteriormente, y en tercer lugar, vamos a observar cómo el Señor, a través de su siervo Josué, hace un llamado a la confesión de pecados. Y finalmente, vemos el castigo que el Señor da al culpable para liberación del pueblo. A algunos nos puede parecer el castigo terrible, pero vamos a ver cómo la justicia y la gloria de Dios es vindicada en aquel momento. Cada uno de esos cuatro aspectos lo vamos a mirar en nuestro sermón dominical de hoy, e inicialmente vamos a hablar sobre el llamado a la separación y la pureza. Nótese que en el versículo 13 el Señor es enfático con una ordenanza que le da al pueblo. Dice: santifíquese. Eso es una palabra muy hermosa, pero que nos causa terror, porque Dios es santo. Y habíamos hablado de la doble connotación de la santidad. Puede tener algunas más, pero creo que nos podemos ocupar de estas dos. En primer lugar, habla de santificar, de separar. Pero aquí no tiene que ver con un aislamiento, porque la separación es del mundo, a pesar de que vivimos en medio del mundo. Y es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo. No le estaba diciendo aíslense. De hecho, recordemos que aunque tuvo muy buenas intenciones el movimiento monacal, los monjes trataron de separarse físicamente del mundo, se apartaban en cuevas, luego crearon los monasterios y demás,
Pero como decía Lutero, cuando nosotros nos aislamos para tratar de estar solo con Dios, nos encontramos a solas encerrados con nuestro peor enemigo, nosotros mismos. Así que no podemos huir desde esa perspectiva, pero Dios habla de la separación como consagración, y recordemos que en todo el capítulo, desde el capítulo 6, ha prevalecido la idea de consagrar, es decir, apartar para Dios. El anatema consagrado al Señor, la ciudad que sería consagrada para destrucción, la familia que sería rescatada para salvación y vida eterna, los israelitas que serían guardados del juicio. Todo eso lo vemos como parte de esa consagración. Por lo tanto, entendemos que el pueblo de Dios se separa del mundo, aunque no deja el mundo. Es una separación del alma. Nuestra alma se despoja del mundo, se despoja de lo que ama el mundo, hasta el punto que aborrece lo que hay en el mundo. Eso no significa aborrecer a las personas del mundo que están hechas a imagen de Dios, aunque aborrezcamos el pecado, ¿verdad? Sí, pero recordemos que nosotros también éramos pecadores y estábamos condenados hasta que el Señor en su misericordia nos alcanzó. De hecho, cuando tomamos esas actitudes separatistas, por lo general nos vamos hasta el otro extremo después. Y pasamos de ser terriblemente separatistas a terriblemente libertinos. Y es un verdadero peligro que puede pasar en nuestra vida y que Dios nos guarde. Pero hay un segundo aspecto, y creo que es el que el pasaje, el versículo 13 relata con relación a la santificación. Y dice, y es el tema de la pureza. Y aquí tiene que ver con toda la implicación de pureza que aparece en la Escritura. De hecho, todo el antiguo pacto está lleno de rituales de purificación. Purificación por inmersión en agua de los elementos rituales, purificación por sangre. Siempre había un elemento purificador y ¿sabe algo? Creo que tenemos un problema en nuestra mente, y es que frecuentemente confundimos pureza y moralidad. Pureza y moralidad son confundidos. Los creyentes creen que pureza es una condición respetable ante los hombres y eso equivale a ser puro, pero la pureza tiene más que ver con un profundo cambio en el corazón y en el alma, mediante el cual el Señor nos acerca a Él y somos partícipes de toda esa bendición de la santidad de Dios en nuestro corazón. Miren, nuestro Señor Jesucristo criticó más de una vez a los fariseos porque tenían una alta moralidad, pero una baja pureza. Ellos les decían, ustedes quieren vivir, quieren que los hombres cumplan una serie de normas que ustedes mismos han inventado, y ustedes se esfuerzan por cumplir eso, pero no quieren mover las cargas que ponen ni siquiera con un dedo. Eso no es pureza, eso es hipocresía. La verdadera pureza era que nuestro corazón, en términos de música, vibren al mismo tono de la voluntad de Dios. Eso es realmente pureza. Y solo cuando el pueblo fuera santificado, el pueblo iba a poder ser restaurado a una plena comunión con el Señor. Creo que hay una frase en este versículo 13 que es bien diciente, es la segunda parte del versículo, dice, anatema hay en medio de ti, son palabras que Dios le dice a Josué, Israel no podrá hacer frente a sus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema que hay en medio de ti. Miren, el pecado puede ser rápidamente banalizado por el pueblo. Se puede perder el enfoque de separación para Dios, el enfoque de pureza, y se puede empezar a ver como algo normal. ¿Cree que es mentira? Nosotros a nadie le decimos que quite el televisor de su casa porque no creo que solucione nada del corazón. Pero es una realidad que la televisión nos ayuda a banalizar el pecado. Continuamente, hasta en noticieros, programas que aparentemente son familiares,
Eso pasa, y no solo los anuncios publicitarios, todo. ¿Qué hacemos? ¿Nos encerramos? No. El Señor le estaba diciendo al pueblo, tienes que quitar el anatema. Por eso es separación, en santidad, purificación. Y creo que aquí una primera aplicación en este punto es importante. Y es que no podemos pensar que abandonar el pecado es un asunto fácil o de tener una gran fuerza de voluntad. Para nada. No. Para dejar el pecado, cada uno de nosotros necesita, requiere del poder del Santo Espíritu de Dios obrando en nuestras almas de una manera clara, poderosa y decidida. De lo contrario, jamás podríamos ser verdaderamente libres. La Biblia dice, al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. No hay otra manera. No hay otra manera. Cada uno de nosotros tiene luchas terribles contra el pecado. No lo banalice. No crea que yo soy menos pecador que él porque él tiene tal pecado mientras que yo solo tengo eso. Mi único problema es que yo soy un poquito envidioso. Wow. Yo soy un poquito codicioso. No banalicemos eso, mi hermano. Seamos cuidadosos, tengamos una mente renovada por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Glorifiquemos a Dios en nuestros cuerpos mortales. Pero pasemos a un segundo aspecto de este sermón, que he llamado el llamado a la confianza en que Dios revelaría la causa de la caída y propondría una solución. Miren, estoy seguro que cuando Dios llama a Josué, cuando le dice, levántate, santifica al pueblo, y luego le dice a partir del versículo 14, os acercaréis pues mañana por todas vuestras tribus que Jehová tomar, y luego el Señor tomaría las familias, y luego los varones, y luego las casas, hasta que llegara el culpable. Eso produjo una perplejidad en Josué tremenda. ¿Cómo así? ¿Acaso el pueblo no estaba consagrado? ¿Acaso el pueblo no estaba metido contigo, Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y todas esas dudas surgieron, como habíamos visto antes, en sufrir una derrota tan terrible frente a un pueblo con menor capacidad militar y logística que los de Jericó, que era el pueblo de Jai, o de Ai, como está escrito en nuestras versiones Reina y Valera. Entonces, esa perplejidad que estaba allí, y Dios sacaría de su incertidumbre, de esa perplejidad a Josué. Dios iba a través de una acción a pasar a todo Israel adelante. Su temor se apoderaría de cada uno de los israelitas. Ahora, no es que iba a pasar a todo el pueblo allí en donde estaban. Seguramente pasaron los representantes de cada tribu, 12 hombres, 12 dirigentes, y el Señor empezó a escoger en medio de ellos a cada uno. Tratemos de imaginarnos la tensión en ese momento que había en el pueblo. Tenía que ser algo, se podía palpar la tensión. Alguno podría decir, Señor, ¿será que cometí algún pecado de ignorancia? ¿Se acuerdan de los pecados rituales de ignorancia? ¿Habré cometido algún pecado, Señor? Muchos de ellos allí temblando en medio de la situación, mientras que el culpable estaba paralizado ante la terrible situación que estaba viviendo. Pero también observamos que una de las razones por las que muchos hombres no temen a Dios es porque, en este caso Acán y su familia, es porque no toman en serio las amenazas del Señor. Ven a Dios, comparan a Dios con algo así como un abuelo bonachón, que al final del tiempo simplemente dejará pasar a todos, no te preocupes, yo te he amado con amor eterno, sacando un poco de versículos fuera de contextos, así que no te preocupes. No.
No pensemos en Dios en esa manera, temblemos ante el Señor. Hay un texto que siempre me ha llamado la atención en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, 5:24, que dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor ahí? El pecado jamás se saldrá con la suya. No hay posibilidad de que eso ocurra, porque Dios jamás dará por inocente al culpable, a menos que seamos cubiertos por la justicia de Cristo. No hay otra posibilidad de escape. Pero bueno, y empezaría el juicio. Ya estoy acá en el versículo 18. El Señor empieza a acercar todos, hizo acercar la casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Y aquí no se trataba de que Dios iba a hacer una simple comunión estilo hoy. La persona es sacada de la iglesia, eso tiene unas implicaciones espirituales terribles, pero acá, aparte de las implicaciones espirituales terribles, el culpable se enfrentaría a la muerte, a la terrible muerte. Y eso nos lleva inmediatamente al tercer punto, y es el llamado al arrepentimiento y la confesión del pecado. Ya en el versículo 19, la palabra de Dios dice: entonces Josué dijo a Acán. Quiero que escuche las palabras con las cuales Josué se le acerca a Acán. No le dice: tú eres un impío, vil, pecador que nos has destruido. No. Estas palabras son honestas, sinceras, que muestran dolor y el corazón de un hombre que sabe que su hermano ha pecado y que va a padecer la muerte. Hijo mío, mire este llamado. No es el cuchicheo por la parte de atrás de Acán, no es el señalamiento, es un llamado directo de parte del Señor. Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Acán había tenido oportunidad de arrepentirse cuando todas las tribus de Israel estaban reunidos, todos los dirigentes de las tribus de Israel habían estado reunidos con Josué. Habían estado con él. Y la suerte se estaba echando en esos momentos. ¿De qué forma? No lo sabemos. Si por el Unín y Turín, si de alguna otra manera. Dios iba a delatarlo. Y Acán no salía. Había oportunidad y Acán no aparecía. Seguía escondiendo su pecado de parte de Dios. Miren, y es que muchas veces se ignoran que de todas maneras el pecado va a ser confesado en el juicio final. Esto nos sirve de ilustración. Es mejor confesarle a Dios los pecados hoy, porque en el juicio final los vas a tener que confesar, y en todo caso ya no sirve de mucho, simplemente para mirar en qué lugar del infierno toca. Y no creo que la voluntad de Dios con sus hijos sea esa. Sí, con los impíos, pero no con sus hijos. Miren, seguramente los impíos creen que pueden burlarse de Dios, y a veces los creyentes pensamos que también podemos esconderle a Dios un pecadillo. No, Dios nos llama al arrepentimiento continuamente. Muchas personas simplemente no confiesan su pecado delante de Dios por
vergüenza? Y hay muchos que dicen, es que yo no voy a hacer eso, me da pena. No, si usted se da cuenta, nuestras iglesias tienen algo en particular. No hay un llamado a confesiones públicas, eso era parte del catolicismo romano. Pero hay una exhortación pública para que usted de manera privada confiese sus pecados al Señor. Y hay pecados en particular que requieren ayuda especial. Y sabemos que no todos están capacitados para dar ayuda especial. Usted no le puede pedir ayuda para superar su pecado a una tumba con altoparlante, a una persona que usted sabe que va a traicionar su secreto de confesión, no. Por eso hay ministros de culto que delante de Dios tienen la obligación de guardarle su secreto, pero también de ayudarle en caso de que sea necesario. No son todos los pecados. Yo no me imagino al pobre confesor de Lutero antes de convertirse, que dicen que Lutero iba muchas veces delante de él y a veces iba saliendo por la puerta y se acordaba de algún otro y decía, me falta uno. ¿Qué tal que yo trato de imaginarme el lugar del confesor de Lutero? Se ponía la estola y dice, oh, no, viene Lutero nuevamente, viene el padre Martín, ¿qué problema? Dios no se cansa de nosotros. Sé que muchas veces pesa el pecado, otra vez llevo este mismo pecado delante del Señor. ¿Acaso el Señor no se aburrirá de mí? La Biblia dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia para que encuentren ayuda, oportuno socorro, misericordia, gracia delante de Él. Pero no tratemos de correr fuera. Como aplicación de este tercer punto, quiero mencionar que hoy en día uno de los aspectos más olvidados de la liturgia en las iglesias, sobre todo en las iglesias contemporáneas, es la confesión de pecado. Y es muy triste que hoy muchos piensen que eso es simplemente un paso más en el culto. No, la confesión de pecado tiene como propósito sonar la campana al lado de nuestro oído, que nos sirve como alerta para que sepamos que necesitamos presentarnos todos los días delante del Señor, suplicando que nos perdone, que nos ayude, que sea propicio a nosotros. No volvamos esos tiempos un ritual sin valor, sino que sea un tiempo de encuentro con el Señor. Pero ahora quiero llegar al último de los aspectos a tratar en esta mañana todavía, y es el llamado a glorificar a Dios en medio del juicio de muerte. Versículos 22 al 26, y esto sí quiero volverlos a leer todos. Dice, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a las tiendas, y he aquí, estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello, y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Quiero detenerme un momento antes de seguir acá. Estos versículos 22 y 23 nos muestran que Josué envió a unos mensajeros para que fueran y sacaran de en medio de la tienda de Acán lo que él había robado al Señor, lo que era consagrado para el Señor. Tómalo, tráiganlo, porque tenían que ser destruidos, el anatema, ¿verdad? Pero también era una especie de llevar toda la evidencia ante el pueblo, porque nunca falta el que diga, ¿será que lo inculparon? Nunca falta el que ve más justicia en el hombre que en Dios. ¿Lo habrán inculpado? ¿Será un montaje? No, allí estaban los elementos. Y yo creo que esto también nos permite pensar
de manera escatológica en que todo pecado en el juicio final será presentado con evidencia y demás. ¿Usted se imagina un video enorme donde todos nuestros pecados escandalosos, groseros, durante toda nuestra vida son presentados ante todos? Eso es realmente terrorífico, porque no es solo la vergüenza, sino la expectación de la vergüenza eterna. Rechazados de al lado de Dios, hundidos en la maldad. Todo fue presentado allí, exhibido. Trate de imaginarse la vergüenza de Acán, que seguramente hablaba despacio, sí, yo hice y escondí. Y a Josué no le quedaba otra, vayan y búsquenlo. Busquen lo que él dice que escondió en la tienda. Pero luego, ya en el versículo 24 vemos entonces Josué y todo Israel con él, tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Pastor, ¿por qué? ¿No era solamente Acán? Dos cosas. La ciudad había sido consagrada para destrucción. Dios les dijo, no tomes del anatema, porque si lo llevas a Israel, harás maldito a Israel. Y todo Israel estaba bajo maldición por el pecado particular de Acab. La familia de Acab estaba bajo una maldición particular. Y estoy seguro de algo, también lo corroboran muchos comentaristas que son muchos más listos que yo, diciendo que la familia era cómplice. Y es obvio. La familia no podía simplemente decir, no vimos. No nos enteramos. O como dijo un expresidente, me acabo de enterar. No. Eran participantes del pecado de Acán. No creo que Acán dijo, salgan de la tienda, yo voy a excavar aquí debajo de esto, yo los llamo. No, seguramente los hijos, las hijas, todos escondieron, todo oculto, y se hicieron cómplices del pecado. Y por esa razón fueron llamados. Tal vez no sabemos, porque la Biblia nos da un resumen de lo que ocurrió, pero imagínese la frustración de un padre, de un esposo, al ver que los suyos van a pagar por su pecado. Esto es realmente terrible. Y luego viene la sentencia. Ahora, alguno preguntará, pastor, ¿Acán fue salvo? Hay dos posiciones, unos que no, otros que sí. Porque confesó y padeció la muerte en ese momento, pero el Señor le extendió su misericordia. Yo preferiría creer eso, por razones bíblicas, de confesión, de restauración de Israel, en fin. Pero seguramente alguno va a pensar distinto y tiene que estructurar su idea bíblica, su concepto teológico desde el texto mismo. Pero las palabras que da Josué en ese momento son terribles. ¿Por qué nos has turbado? Y luego la oración imprecatoria de juicio. Túrbete, Jehová, en este día. Y de inmediato empiezan a caer piedras sobre ellos, sobre sus ganados. Hay algunos comentaristas, muy pocos, que dicen, no, la familia fue llevada como espectadora. ¿Y el ganado también? No.
todos iban a ser apedreados. Una muerte dolorosa, terrible, visualmente horrorosa, en fin. Tal vez la familia se abrazó en ese momento, tal vez empezó a haber reproches o culpas. No sabemos, pero es un escenario terrible ver morir a los suyos y sobre todo por el pecado. Hablamos, ¿cómo puede afectar el pecado de un cabeza de familia a toda la familia? Esto es una aplicación, no estoy hablando de interpretación, es una aplicación que nos lleva a la reflexión en este momento. Siendo que los hombres, los creyentes, estamos llamados a ser bendición para nuestra familia. Miren, y esto que sirva esto como última aplicación, la insensibilidad del pecador es tan grande que por lo general no puede ver cómo el pecado destroza a los que ama. Y la necesidad total de que no solo él, sino los suyos, gocen de una relación correcta con el Señor. Los malvados hacen partícipes de su maldad a los suyos. Los malvados. Los creyentes enseñan a los suyos a guardarse para el Señor. Los creyentes enseñan a los suyos a guardarse para el Señor, deseando que su familia obtenga los beneficios de la vida eterna. Miren, este pasaje puede ser muy doloroso, nos exhorta, mueve nuestra mente, es realmente fuerte. Pero le digo algo ya a nivel escatológico. ¿Usted sabe cuánto dolor va a sentir un redimido al ver que su familia terrestre es condenada? Ninguno. Hoy nos duele. Hoy nos duele cuando un amigo muere sin Cristo, cuando un hermano muere sin Cristo. Muchos han visto partir a sus padres, a sus madres, sin Cristo, y el dolor profundo por la condenación hoy es una realidad en el corazón. Y nos empezamos a preguntar, ¿qué habré hecho mal? Tal vez faltó proclamarle mejor la palabra, y empezamos a cuestionarnos hoy. Pero el día del juicio, por cada hombre y mujer que es echado al infierno, que es juzgado por nuestro Señor, los redimidos levantan sus manos y dicen, gloria a Dios, porque tu justicia se ha manifestado. Hoy no lo podemos entender, porque todavía estamos en este plano de la existencia. Pero cuando estemos en el plano de existencia perfecta, en donde nuestro único y más grande amor es el Dios de los cielos, vamos a entender cómo cada acto de Él es un acto maravilloso para su gloria, que no hace sino llenarnos de gozo. Y eso debe quedar grabado en lo más profundo de nuestras almas. En nuestro sermón dominical de hoy observamos 4 aspectos relacionados con la solución que Dios ofrece para el pecado, segunda parte. Primero, el llamado a la separación y la pureza. Segundo, el llamado a la confianza en que Dios revelará la causa de la caída y propondrá una solución. Tercero, el llamado al arrepentimiento y a la confesión del pecado. Y cuarto, el llamado a glorificar a Dios en medio del juicio de muerte. Reflexiones finales para los no creyentes, amigo. Una de las esperanzas más vanas que tienes en tu alma es pensar que Dios se olvidará de tu pecado. Eso no va a ocurrir, porque el Señor jamás dará por inocente al culpable. Y es por eso que el llamado que te hago hoy es a que te vuelvas a Cristo y confieses tu pecado, que te rindas ante Él, que dejes de justificarte y le pidas perdón al Señor.
corre a los pies de Cristo. Es la única oportunidad para salvación que tienes, para los creyentes. Amados, quiero que entendamos en esta mañana que aunque salvados por el Señor y sellados por Él, no estamos exentos de cometer pecados que causen vergüenza y perturbación a nuestras almas y a nuestros hermanos y familias. Es por eso que debemos cada día llevar nuestras vidas penitentes ante el Señor. Y aquí penitentes se entiende por arrepentidos. Ante el Señor y suplicarle que nos perdone, que nos limpie de nuestra maldad y que por su poder, por el poder de su Espíritu, nos haga andar en santidad hacia Él. Amén.